Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 137. Go Yeon-yeon era una de mis colegas más sensatas. Eso era seguro. Incluso cuando nos despertamos en ese metro trastornado durante la prueba de ingreso de la empresa, y más tarde cuando escapamos de la exposición de arte psicótica que implicaba arrancar los ojos a los visitantes, ella nunca perdió la compostura. Pero ahora mismo, al ver a Go Yeon-yeon en las escaleras que conducen al cuarto piso, la fuente de tantas historias de desapariciones en este extraño supermercado. Ella es un ser humano real, ¿verdad? Estaba demasiado tranquila. A pesar de los gritos asustados de la estudiante de secundaria, su pálido rostro no se inmutó. Sin palabras. Sin expresión. Simplemente se quedó en las escaleras, mirándonos. Espera. Está de pie en el hueco de la escalera. Espera, eso es. ¿No desapareció la puerta del tercer piso en el momento en que alguien empezó a subir las escaleras, haciendo imposible volver? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ahí? No, más importante. ¿Por qué está aquí? Claro, Go Yeon-yeon podría ser una de las dos agentes que entraron antes. La mención de dos desaparecidos ya era una pista. La oficina normalmente enviaba agentes individualmente o en parejas, así que dos generalmente significa una pareja de veteranos recién llegados. Pero aquí estaba ella, una nueva recluta, en las escaleras del cuarto piso. Sola, sin ningún agente veterano a la vista. Y presumiblemente durante al menos una semana. Una premonitoria sensación de pavor me recorrió la espalda. Agente. Sin respuesta. Señorita. Goral. Los labios de Go Yeon-yeon se entreabrieron. Bienvenido a Lucky Mart. Inmediatamente empujé a la estudiante de secundaria detrás de mí y busqué la puerta. Agente. Apreciamos su negocio, querido cliente. Inexpresiva, la figura tropezó escaleras abajo. Era Go Yeon-yeon. O más bien, algo que se parecía a Go Yeon-yeon, actuando como una empleada. ¡Mierda! Estaba a punto de abrir la puerta de golpe y arrastrar a la estudiante de secundaria, cuando me di cuenta de algo extraño. El sonido. No había chirrido. Y no estaba vestida con uniforme, seguía llevando su atuendo de la oficina. Así que, contaminada. Miré de nuevo. La forma de Go Yeon-yeon, una figura claramente humana, descendía las escaleras. Sostén el pomo de la puerta. ¿Qué? Me lancé hacia adelante, inmovilizando a Go Yeon-yeon mientras pisaba el hueco de la escalera. Bienvenido, a Lucky Mart. De acuerdo. Todavía tenía un cuerpo humano. Lo que significaba. Sosteniéndole el hombro con una mano, metí la otra en el tatuaje de mi muñeca, sacando el último de mis churros de soda azul. Luego se lo metí en la boca abierta de Go Yeon-yeon lo mejor que pude. Ni siquiera se resistió. Simplemente siguió intentando caminar y recitar la misma frase. En el proceso, sus dientes se movieron naturalmente, triturando parte del churro, al menos lo suficiente para que le bajara por la garganta. Sudando por todas partes, observé. Y, momentos después. ¿Qué? Go Yeon-yeon vomitó violentamente, arrojando un diluvio de agua. Le di palmaditas en la espalda. El rellano de la escalera pronto estuvo resbaladizo con un líquido negro como la tinta. No fue suficiente para ahogarse como Mimes en el programa de entrevistas de Brown. Pero no obstante fue lo suficientemente extraño como para hacer que el estudiante de secundaria retrocediera horrorizada. Finalmente, vomitó un líquido azulado, se desplomó y la atrapé. Agente. Llamé a mi colega. Sus ojos, ahora conscientes, se dirigieron a mí. Se dilataron. Empezó a temblar incontrolablemente. Señor Corzo. Había recuperado el sentido. Ella respondió a que la llamaran agente, y ahora estaba lo suficientemente alerta al hecho de que estábamos dentro de una historia de terror, así que se dirigió a mí por mi alias en su lugar. Gracias a Dios. De repente, intentó volver a subir las escaleras, y yo la agarré presa del pánico. Maldito supermercado. Hasta las alucinaciones parecen reales.
Ac. No me engañarán. El señor Corzo está muerto. Ah. Cierto. Oye, no estoy muerto. Agente. Me asignaron el mismo trabajo que a ti. Tomó otras varias docenas de minutos convencer a Go Yeon-jeun, quien creía que yo había muerto durante mi desaparición de un mes, de que estaba muy vivo, y había reingresado como espía. Gracias. Gracias a ti, sobreviví. No, no hay de qué. Afortunadamente, una vez que Go Yeon-jeun recuperó la compostura, cotejó algunos detalles conmigo y aceptó la situación. Aunque intentar explicarlo todo sin darle al estudiante de secundaria información extraña fue un nivel de dificultad diferente. Al mirar el envoltorio de churros ahora vacío, sentí una extraña mezcla de emociones. Los churros son realmente algo especial. No le había prestado mucha atención antes, porque todo en el programa de entrevistas nocturno de Brown sucedía tan increíblemente rápido. Pero si podía eliminar la contaminación de una sola vez así, era un objeto increíblemente poderoso. En el contexto de los registros de exploración oscura, es casi demasiado bueno para ser verdad. De todos modos, la prioridad ahora era escapar de este supermercado desquiciado. Aún así, me sentía un poco más seguro ahora que se había unido otra persona, especialmente porque era una colega en la que realmente podía confiar. Así que, primero, necesitaba confirmar algo. Me hice a un lado y le mostré claramente a Go Yeon-jeun la puerta que conducía de vuelta al tercer piso del supermercado. ¿Puedes ver la entrada? Go Yeon-jeun asintió. Sí. Uf. Más bien, no puedo ver la puerta en sí, pero si veo luz que entra por una rendija. Si alguien me la abre, creo que podría salir. Eso es suficiente. En el momento en que solté un pequeño suspiro de alivio, Go Yeon-jeun levantó una mano para cubrirse la cara. Pero, de todos modos, no puedo salir del supermercado. Mercancía dañada. Está bien. Estamos fuera del supermercado aquí, así que a menos que te hayan visto comiendo algo allí dentro. No, rompí cosas en el supermercado y me atraparon. No fui yo, exactamente, fue otro agente, pero supongo que nos trataron como igualmente responsables. Me quedé en silencio, luego pregunté. ¿Dónde está ese agente superior ahora? Está muerto. O al menos, supongo que sí. Subió por esa escalera. Go Yeon-jeun señaló las escaleras. Su familia había desaparecido aquí, aparentemente. Su último rastro terminó en el cuarto piso, así que vino aquí específicamente con la intención de subir allí. Quiero decir, ¿está loco? Si quiere morir, que vaya solo. ¿Por qué arrastrarme justo cuando yo, De todos modos, me quedé aquí tapándome los oídos. Pero en el momento en que abrió la puerta del cuarto piso, todavía lo escuché. El tintineo. Y no mucho después, terminó actuando como una empleada. Disculpa. Llámame Uvas. Cierto. Agente Uvas. Go Yeon-jeun se frotó la cara, luego levantó la vista. Su expresión era más serena. De todos modos, no hay esperanza para mí, así que, si ustedes dos planean irse, al menos serviré de señuelo. Me quedé atrapada y contaminada aquí, casi me muero de hambre, eso es lo mínimo que podría. No. Después de un momento de vacilación, di un paso atrás y empujé al estudiante de secundaria hacia adelante. Agente. En realidad, podríamos usar mucho tu ayuda. Él tiene un tobillo lesionado. Apenas logramos persuadir al nervioso estudiante de secundaria para que se quitara el caramelo de la boca por un momento. Luego le entregué el botiquín de primeros auxilios de emergencia que había traído, y Go Yeon-jeun le trató el tobillo con una habilidad 20 veces más profesional que la mía. Pero si vuelve a comer ese caramelo después, ¿no será esto un poco inútil? El caramelo. De todos modos, mantén la férula puesta durante unas horas. Con su resistencia y compostura agotadas, el estudiante de secundaria volvió a un estado de casi pánico, por lo que necesitaba un poco de persuasión. Saqué mi carta de negociación. Comamos esto primero. Comida. Los ojos del estudiante de secundaria se abrieron como platos. Las comidas instantáneas que saqué desaparecieron en segundos, compartidas entre los tres.
Finalmente podemos comer esto ahora que estamos técnicamente fuera del supermercado. De vuelta en el patio de comidas, solo podíamos comer alimentos seguros, así que nunca me había atrevido a sacar esto. Incluso entonces, solo elegí artículos sin un olor fuerte, por si acaso. Sinceramente, nunca había comido tan rápido en mi vida. Me terminé un cartón de leche UHT en unos 2 segundos y luego devoré un pastel Castella en un abrir y cerrar de ojos. Me siento vivo de nuevo. Después de eso, hicimos dormir al estudiante de secundaria. Yo también quería derrumbarme y descansar, pero primero necesitaba hablar con mi colega igualmente exhausta. Intercambiamos la información que cada uno tenía y conversamos un poco para recuperar nuestra fuerza mental. Señor Sioar. Quiero decir, agente Uvas, siempre viene tan preparado. Mientras tanto, yo desperdicié espacio cargando un mapa del diseño de la tienda. Dijo, sonando amargada, explicando que el tercer piso era tan enorme que su mapa apenas era útil. Era básicamente un desorden disperso de detalles vagos. Incluso traje algunas monedas de otra oscuridad, por si acaso. Pero parece que aquí no cuentan como moneda válida. Espera un minuto. ¿Tienes un mapa? Sí. Es parte del equipo estándar para el equipo de exploración regular. Quieren que investiguemos lugares que aún no han sido completamente explorados. ¿Podría verlo, por favor? Por supuesto. De una pequeña mochila, Goye Onyeun sacó lo que parecía un folleto grueso y doblado. Era un plano impreso del edificio, superpuesto con notas y bocetos escritos a mano en varios colores. La letra de los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres. Lo miré, casi hipnotizado, hasta que noté el nombre de una tienda específica. Había una anotación separada en el mapa. Algunas personas parecen pensar que podrían sacar algo de este puesto, pero eso es un suicidio. No vayas. Agente. Lo que mencionaste antes. Moneda para pagar. No. Sí. Creo que hay un lugar donde podemos conseguir eso, basándonos en una pista de tu mapa. Pero Goye Onyeun respiró hondo y sacudió la cabeza. Lo siento, pero me opongo. El tercer piso es tan enorme, quién sabe cuánto tiempo nos llevará llegar hasta allí. Y me temo cuánto tiempo nos llevaría encontrar el camino de regreso a esta escalera después, especialmente sin ningún objeto para defendernos de los empleados o del peligro. Gotas de sudor se formaron en su rostro tranquilo, y parecía estar esforzándose por ocultar su miedo. Ustedes dos pueden irse cuando la tienda reabra. Yo esperaré un rescate. Si no tenemos otra forma de esquivar a los empleados o cualquier otra cosa, preferiría no. Bueno, aquí está la cosa. Ahora sí. ¿Recuerdas? Hay algo que hemos usado antes. Saqué un objeto de mi tatuaje de inventario, algo que no había tocado en años. Ahora que éramos 3, cumplíamos con el número recomendado de participantes. Finalmente era utilizable de nuevo. Y no había necesidad de pensar en el agente bronce por ahora. Kit para hacer velas rápido y fácil. Sostuve la caja del artículo, kit de velas misteriosas, en mis manos. Por primera vez en 3 días, me permití una leve sonrisa. Hagamos algunas velas de nuevo. En la mansión de los Ciego, este artículo para hacer velas había jugado un papel importante en nuestra huida. Ahora era el momento perfecto para un regreso. En esa oscura escalera. Los 3 nos agachamos, mirando el suelo. Extendí el papel negro que venía con el kit, dibujando cuidadosamente intrincados patrones para la vela. Entonces sugerí. Saquemos una carta cada uno. Uf. Vaya. Goye Onyeun y el estudiante de secundaria sacaron una carta al azar por el reverso. Sus cartas determinarían los atributos de la vela. Confusión. Sueño. No está mal. Extrañamente coincidía con su estado mental actual, pero bueno, funcionó. Ahora era mi turno de elegir la carta final. Volteé las cartas restantes boca arriba. Honor, curación, meditación, herida, engaño, rabia, interferencia, protección, golpe, mirada. La última vez, salió, engaño. Usamos honor, interferencia y engaño para engañar a las máquinas de exhibición automatizadas y fingir que éramos clientes que pagaban legítimamente. En ese caso, elegí sin dudar. Protección.
Una ilustración de 2 manos acunando suavemente un cristal de lavanda brillante. Quemé las 3 cartas elegidas hasta convertirlas en cenizas, las esparcí dentro del contorno de crayón de la vela en el papel negro, luego doblé el papel, tal como lo había hecho una vez antes. Después de esperar un rato. Está hecho. Vaya. Una vela de color índigo pálido salió rodando del papel doblado, aterrizando en mi mano. Obviamente, yo no podía usar esto, y el estudiante de secundaria, que vivía de tiempo prestado a través del caramelo nostalgia tal como estaba, obviamente tampoco podía. Además, había alguien aquí con experiencia de primera mano. Le ofrecí la vela a Go Yeon-jeun. Te lo dejo a ti de nuevo esta vez. Está bien. Tomando la vela terminada en su mano, Go Yeon-jeun habló en un tono sutil. Esta vez, lo haré correctamente. Con esas palabras, encendió la vela recién hecha. La llama brotó de la mecha. Y un portador de oraciones levantará la vela a cualquier ser confundido, otorgando el poder de los sueños, manifestando protección. Y al portador se le concederá una bendición. Visitante entre la niebla. Vos. La luz de la vela nos iluminó. Ah. Me paré detrás de Go Yeon-jeun, con el estudiante de secundaria a cuestas. Me recordó a cuando Brown apagaba las luces. Pero más frío y más etéreo. Se sentía como si una niebla fresca siguiera la luz de la vela, envolviéndonos. Lentamente, abrimos la puerta y salimos al 3er piso. Aunque llevábamos una llama en una tienda oscura y deberíamos haber destacado, de alguna manera se mezcló naturalmente, como si estuviéramos envueltos en niebla. Y entonces nos encontramos con un empleado. Yek. Le cubrí la boca al estudiante de secundaria cuando hizo un sonido. El empleado, chillando un poco mientras se acercaba, simplemente pasó junto a nosotros sin incidentes. Ja. Go Yeon-jeun exhaló, más por alivio que por miedo. Gracias a Dios. Esta vez, el objeto alienígena de la tienda demostró su valía de nuevo. Pero a diferencia de nuestro tiempo en la sala de exposiciones, la duración de este objeto era aún más preocupante. Podríamos tener que aguantar hasta que la tienda finalmente reabriera. Una vez que la vela se queme, eso es todo, así que tenemos que movernos rápido si queremos usarla de nuevo después de que se reanude el horario comercial. Entendido, ¿a dónde debemos ir? Aquí. Señalé un punto en el plano que Go Yeon-jeun había traído. Cuando ella lo miró, retrocedió horrorizada. Espera. Estará bien. Vamos. Ya teníamos la vela, y arruinarlo metiéndose en alguna pelea sería una idea terrible. Así que, a pesar de querer objetar, ella empezó a moverse. Gracias. Podía entender por qué estaba tan reacia. El lugar al que me dirigía. Vende tu carne en Lucky Mart. Era un puesto de eventos, bizarro con ese letrero demencial. Si los otros puestos imitaban las antiguas promociones de ventas de Lucky Mart, estos extravagantes se sentían más como fallos, anormalmente añadidos. En este lugar en particular, no había nada en el suelo blanco excepto hileras e hileras de parrillas. Y en el silencio, algo chisporroteaba. Idiek. Silencio. Le puse una mano en el hombro al estudiante de secundaria cuando empezó a temblar. No es que estuviera exagerando. Ja. Justo en la parrilla exhibida al frente, carne carbonizada de color negro azabache se cocinaba como demostración. Se podía ver a simple vista que provenía de alguna criatura de 2 patas con una forma demasiado familiar. Probablemente personas desaparecidas, reutilizadas como suministros de la tienda. Tengo ganas de vomitar. Pero me contuve. Sobre nosotros había una pancarta. Tal como decían las notas de la gente. Evento de barbacoa instantánea. Participa vivo y recibe un certificado de regalo garantizado. Un certificado de regalo. ¿Quién diablos quiere ganar un certificado de regalo en un lugar como este? Solo atraería a las personas desaparecidas a largo plazo, y te atacarán. Básicamente, ya ni siquiera son humanos, no te molestes en rescatarlos. Pero por ahora, pudimos mezclarnos brevemente con el entorno del supermercado, nuestra presencia suavizada por la niebla protectora de la vela. Toqué ligeramente a Go Yeon-jeun en el hombro. ¿Podrías moverte a un lado, por favor? Necesito pararme frente a una de estas parrillas vacías.
Espera un segundo, esto. Está bien. No estaba bien. Deseaba desesperadamente que alguien más se encargara de esto. No lo haría cualquiera en su sano juicio. Pero, uno de mis compañeros había estado atrapado en la escalera, contaminado durante más de una semana. El otro era un menor civil. No eran exactamente personas a las que pudiera cargar con algo tan extremo. Además, esta era una oportunidad. Tengo que conseguir ese certificado de regalo. Si me encargaba de esto, obtendría la moneda directamente, lo que me permitiría controlar cómo se usa. Quiero impulsar mi propio plan de escape, así que necesito tomar la iniciativa. Apreté los dientes. Primero, usé una jeringa de creador de la felicidad para no entrar en shock. Mis manos temblaban. Calma. Cálmate. De los objetos que había robado en nuestro camino hasta aquí, saqué uno, tratando de que mis dedos temblorosos no lo dejaran caer. Un enorme cuchillo de carnicero. Su filo relucía. Hey. Está bien. Mientras no rompamos el artículo y lo devolvamos a su estado original, la tienda no lo registrará como una compra. Ese no es el problema, agente. Bajé el cuchillo de carnicero sobre mi propio antebrazo derecho.